¿Qué es un índice bursátil? Un índice en el mundo financiero es una medida del cambio en un grupo de puntos de datos individuales. Un índice bursátil es una medida de una combinación de empresas que cotizan en bolsa en un conjunto particular. Algunos ejemplos familiares de índices bursátiles incluyen el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500. Para crear un índice bursátil, los dos criterios principales son que el índice debe ser transparente, lo que significa que no es necesario poseer habilidades para interpretarlo. Y debe poder invertirse a través de un fondo indexado. Los índices bursátiles son medidas de la salud del mercado de valores basadas en varias medidas del valor de las acciones. Importancia de los índices bursátiles. Los inversores siguen los índices para determinar el movimiento en el mercado de valores. Al ser un método de medición, se pueden extraer ciertas conclusiones de los datos recopilados mediante el seguimiento de un índice. El índice Dow Jones fue creado como una forma de analizar el comportamiento del mercado y determinar si las condiciones son alcistas, que está creciendo, o bajistas, que está retrocediendo. Los índices también pueden servir de referencia para que los inversores vean el rendimiento de sus carteras en comparación con el mercado en general. A efectos de informes de noticias, es más fácil analizar el rendimiento de los índices bursátiles durante el día de negociación para mostrar cómo le fue al mercado en general ese día. ¿Cómo funcionan los índices bursátiles? Los índices bursátiles se componen de una variedad de acciones de una determinada región, industria o grupo económico para medir el desempeño de los inversores. Algunos índices utilizan la capitalización de mercado para determinar a qué empresas seguirán. La capitalización de mercado se determina tomando el número de acciones en circulación de una empresa por el precio de la acción. Así determina el S&P 500 las 500 empresas que incluye en su índice. Algunos índices, como el Dow Jones, solo siguen a un pequeño número de empresas importantes, que son 30 en el caso del Dow Jones. No se exige que la cantidad de acciones que cubre un índice tenga un máximo, pero los expertos e inversores confían en diferentes índices según el tipo de datos de mercado que se buscan. Tipos de índices bursátiles. Los índices del mercado de valores se pueden clasificar en un par de métodos para rastrear el movimiento. Algunos se agrupan por región geográfica o industria, mientras que otros se agrupan según una ponderación basada en un determinado aspecto de las acciones de la empresa. Diferentes índices capturan diferentes imágenes de cómo se comportan los datos del mercado. Índices bursátiles por cobertura. Los índices de cobertura agrupan sus acciones según rasgos comunes que serían de interés para las personas que utilizan el índice. La geografía, la bolsa en la que se negocian las acciones y la industria son formas en que un índice puede agrupar acciones. El S&P 500 utiliza una ponderación para determinar qué acciones de empresas se añaden a la lista de las 500 principales empresas, pero también cubre el mercado de valores de E.U., por lo que también puede considerarse un índice de cobertura. También existen índices que cubren industrias como la inversión inmobiliaria o la tecnología para rastrear mercados específicos. Índices bursátiles por método de ponderación. La ponderación es una metodología en la que se calcula un determinado punto de datos para crear una clasificación de elementos relacionados con ese punto de datos. Con los índices bursátiles, hay un par de formas de crear una clasificación de las principales empresas. Un índice ponderado por precio es aquel en el que el precio de una acción se divide por la suma de los precios de otras acciones en el índice para determinar su orden de influencia en el índice. Este método tiende a favorecer las acciones de mayor precio y lo utiliza el Dow Jones Industrial Average. Este método de ponderación tiene algunas críticas debido a la naturaleza más volátil del movimiento del índice. Los índices ponderados por valor o ponderados por mercado evalúan la capitalización de mercado como la forma de clasificar las acciones en el índice. Como se mencionó anteriormente, la capitalización de mercado se determina multiplicando el precio de cierre de una acción por el número de acciones en circulación. Este método de ponderación se considera más preciso para ayudar a definir las tendencias del mercado, ya que se pueden organizar diferentes niveles o capitalizaciones de mercado en diferentes índices. Algunos ejemplos de esto incluirían el S&P 500, el S&P 400 de mediana capitalización y el S&P 600 de pequeña capitalización. Cada uno clasifica una lista separada de acciones de empresas según su tamaño de capitalización de mercado.